Muy bien, en el capítulo de hoy del Profe Rodri vamos a hablar de un tema muy interesante, el dorado en el fútbol colombiano, periodo que coincide con la violencia bipartidista del país. Vamos a tocar los dos temas el día de hoy. Vamos a arrancar con el dorado, 1949 a 1954, periodo histórico donde llegan a Colombia jugadores argentinos y de otras partes del mundo muy buenos, demasiado buenos, ¿cierto? ¿Qué es lo que pasa en esta época del Dorado? ¿Por qué el fútbol colombiano puede recibir todos estos jugadores? Dos situaciones. Primera, la huelga que se había presentado en Argentina debido a que los jugadores estaban en contra de las políticas que había implantado para el fútbol el entonces presidente de Argentina, Juan Domingo Perón, que proponía que todos ganaran el mismo salario. Y quien encabeza esta huelga llega a jugar a Colombia, que es Adolfo Pedernera, jugadorazo y que inició y puso el cimiento de las bases del fútbol colombiano. Muy importante. Ahora, ¿quiénes llegan? A Millonarios no solamente llegó Pedernera, también llegó Julio Adolfo Cosi, el portero del siglo, del cual habla maravillas Gabriel Ochoa Uribe, quien fue su suplente. Néstor Raúl Rossi y el gran símbolo, Alfredo Di Stéfano, que después de jugar en Millonarios, que fue a donde llegó, va a Europa a marcar la historia del fútbol europeo con el Real Madrid, ¿por qué no del fútbol mundial? A Santa Fe, ¿quién llega? René Pontoni. Al Deportivo Cali, que se conoció en ese momento como el Rodillo Negro, llegan los peruanos, Valeriano López y Guillermo Barbadillo. Jugadorazos los dos. Al Cúcuta llegó gran parte de la selección uruguaya a ese momento, entre los que se destacan Juan Carlos Toja, abuelo del exjugador colombiano del mismo nombre. Y al Junior llega un crack, Heleno de Freitas, jugadorazo, brasilero. Ahora, el dato histórico, ¿qué ocurre? En este momento, la violencia bipartidista azota al país bajo dos gobiernos del Partido Conservador. Uno de ellos, Mariano Ospina Pérez, y el otro, Laureano Gómez. Ahora, hay un dato histórico ahí que algunos historiadores lo mencionan y es que el Estado intervino en la llegada de todos estos jugadores con el fin de desviar un poco la atención de la realidad económica, política y social por la que atravesaba Colombia. Dato que no se ha podido comprobar, pero que es, hay que mencionarlo. Y obviamente la desvió, nada más con el hecho de llegar todas estas estrellas, la gente desvió la atención hacia el fútbol. ¿Qué ocurre? Con el Pacto de Lima se elimina estos contratos o se llega a un acuerdo mejor con la Di Mayor para eliminar todos estos contratos y que los jugadores vuelvan a sus países de origen. ¿Por qué? Porque Colombia había sido desafiliada de la FIFA en el año 1951 y se le consideró a la Liga Colombiana una liga pirata por contratar jugadores que tenían contratos, valga la redundancia, en otros países y con otros equipos. Sin embargo, este periodo que coincidió el dorado con la época de la violencia son contrastes. La mejor época del fútbol colombiano por las estrellas que llegaron coincide con una de las épocas más tristes económica, política y socialmente hablando del país, debido al enfrentamiento entre liberales y conservadores que dejó centenas y millares de muertos por todo el territorio nacional. Sin embargo, el tema nuestro, que es el fútbol, muy interesante y hay que dejarlo claro que marcó la historia del fútbol colombiano y del fútbol mundial, el dorado en el país. Este fue el capítulo del día de hoy. Síganos en nuestras redes sociales. Hoy el gran lanzamiento. Que estén muy bien. Y dentro de poco vendremos con otro tema. El maracanazo. 1950. Brasil contra Uruguay. La garra charrúa contra la magia brasileña. Que estén muy bien. Pórtense bien. Hasta luego.